Estamos nuevamente con Fundamentos de Electrónica hablando de circuitos digitales. En esta ocasión vamos a hablar de las funciones y bloques NAND y NOR. La función NAND consiste en la negación de la función AND, es decir, la negación de AB. La función NOR, por otro lado, consiste en negar la suma A más B. Son dos fórmulas que habíamos utilizado anteriormente, pero que ahora les damos un nombre especial, porque queremos hablar de funciones especialmente que son importantes porque, en primer lugar, son operadores completos, es decir, toda función tiene una forma equivalente que utiliza exclusivamente NAND o que utiliza exclusivamente NOR. Por otro lado, electrónicamente son las funciones más fáciles de realizar, excepción hecha de la negación. Como nota histórica, deben ustedes saber que el primer sistema embebido que se construyó fue utilizado para las naves Apolo de la NASA y se construyeron usando exclusivamente la función NOR, varios miles de ellos. Vamos a empezar con la operación NAND. Aquí tenemos el símbolo oficial que es el AND negado. Tenemos el AND negado, es AB negado. Sin embargo, este otro símbolo equivalente de un OR precedido de dos negaciones utilizando la ley de De Morgan es bastante útil y nos permite hacer simplificaciones rápidamente. Al ser la negación de un producto, tenemos esta tabla de verdad, es decir, la salida es 1 si al menos una de las entradas es 0. Recuerden que para el producto la salida sería 0, al negarlo se convierte en 1. Y la salida es 0 exclusivamente cuando todas las entradas son 1. Y esta descripción que acabamos de hacer es válida para cualquier número de entradas. Si nosotros aplicamos este principio a los diagramas de tiempo, verán ustedes que solamente cuando los dos son 1 tenemos un 0 y en el momento que hay un 0 presente la salida va a ser 1. Para poder decir que es un operador completo, necesitamos ser capaces de realizar las funciones primitivas que habíamos visto anteriormente, que son la negación, el AND y el OR, usando exclusivamente este bloque NAND. Para el primer caso aplicamos la idempotencia. Recuerden ustedes que A por A es igual a A y al negarlo tenemos entonces nosotros un invertidor anegado. A por A significa que las dos entradas del NAND son conectadas a un mismo punto. Para el AND aplicamos simplemente la doble negación. La doble negación sobre el producto AB nos da AB. Y eso se representa aquí. La primera negación es la que viene en el símbolo propio del NAND y la segunda negación es el invertidor que nosotros añadimos. Finalmente, aplicamos la ley de De Morgan. La negación del producto A negado por B negado va a ser la suma de las dobles negaciones y por lo tanto la suma A más B. Vamos a poner un ejemplo utilizando estas equivalencias de una manera gráfica. Aquí tenemos un circuito. Vean ustedes, por el momento no nos interesa mucho cuál es la función que está siendo realizada, ni evaluarla tampoco. Nuestro objetivo es solamente obtener una forma equivalente utilizando solamente NANDs, y lo vamos a hacer en forma gráfica sustituyendo los bloques por una de las equivalencias que se mostraron anteriormente. Aquí tenemos para el bloque OR, tenemos un NAND precedido de dos negaciones. Aquí tenemos nuevamente el OR y aquí tenemos la negación original que estaba aquí. Vean ustedes, por facilidad separé las variables para mayor comodidad. Aquí tengo dos invertidores que están uno después del otro y por lo tanto se eliminan mutuamente y nos queda simplemente una línea. En este dibujo, por comodidad, dibujamos el esquemático utilizando un invertidor, pero para hacer el dibujo completo vamos a sustituirlo eso por su equivalente NAND
de esta manera. Y aquí tenemos entonces esta misma función realizada solamente con circuitos NAND. Para el circuito NOR tenemos el símbolo oficial, que es un OR seguido de una negación, y el símbolo alterno, que sería el AND, precedido de dos negaciones, y eso obedece a la ley de De Morgan. La tabla de verdad sería la negada de la suma, y recuerden ustedes que en la suma la salida era originalmente 0 solo cuando todos eran 0, y 1 cuando al menos un 1, y ahora al negarlo tenemos que la salida va a ser 0 si al menos una entrada es 1, y la salida va a ser 1 solamente cuando todas las entradas son 0, y esto es una descripción válida para cualquier número de entradas. En la representación utilizando los diagramas de tiempo, vemos nosotros que en el momento en que los dos son 0, la entrada es 1, pero solamente en ese momento, al momento de tener un 1 presente, ya tenemos un 0 a la salida. Para las equivalencias y poder demostrar entonces que es un operador completo, aplicamos los principios duales. Nuevamente, idempotencia, A más A es igual a A negado, que en forma circuital significa que yo al NOR le conecto las dos entradas juntas. La doble negación para la suma A más B significa después del NOR ponerlo otra vez negado. Y la ley de De Morgan, la negación de la suma de A negado más B negado, me da AB, como vemos nosotros aquí. Podemos hacer el mismo ejemplo que hicimos anteriormente de encontrar un equivalente para el circuito realizando F utilizando exclusivamente NOR. Les voy a pedir a ustedes que lo hagan como ejercicio. Aquí tenemos unos diagramas de circuitos integrados, el 7400, que son 4 NANDs, es un quad, 4 NANDs, ¿verdad? Aquí tenemos el VSC y el ground. Y el 7402, que serían 4 NORs. También tenemos circuitos que tienen NANDs de 4 entradas y NOR de 4 entradas, el 7420 y 7425 respectivamente. Con interruptores también podemos hacer la función AND. ¿Cómo? Bueno, recuerden que AND negado, el AND se hace con dos circuitos en dos interruptores en serie. Aquí lo tenemos, pero lo que hacemos es conectarlo a tierra. Solamente cuando los dos están cerrados, es decir, cuando A igual a 1 y B igual a 1, tenemos esta conexión a tierra y solamente en ese caso tenemos el cero lógico. En cualquier otro caso que A o B sea 0, vamos a tener el switch abierto y no hay corriente y por lo tanto la conexión es hacia VS, el 1 lógico. Podemos utilizar la ley de De Morgan y aplicar entonces el equivalente, que sería la suma de A negado más B negado, que son dos switches normalmente cerrados. Les recuerdo a ustedes que esta es la posición del switch con la variable negada. Por lo tanto, con la variable igual a 0, disculpen ustedes, con la variable igual a 0. Por lo tanto, si uno de los dos es 0, va a haber continuidad hacia VS y tendremos 1 lógico. Cuando los dos son 1, los switches se abren y tenemos entonces un potencial 0. Podemos combinar los dos y tenemos esta realización que se hace con switches, con interruptores y que es muy importante, como veremos más adelante cuando hablemos de los transistores. Para los NOR podemos proceder en forma dual. Recuerden el NOR, aquí tendríamos paralelo porque ya suma, aquí tendríamos un producto que sería en serie y aquí tendríamos paralelo y producto. Por favor, háganlo ustedes, verifíquenlo y hagan el análisis. En resumen, hemos trabajado las funciones y bloques NAND y NOR. Son operadores completos y lo demostramos mediante una aplicación. Y finalmente presentamos la realización de NAND usando interruptores, habiendo dejado la realización de NOR como tarea.